Hola cimanautas, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro, bienvenidos a su canal Opexia. En la sección de hoy vamos a hablar sobre la potencia, explicarla y cómo calcularla. Además de eso, vamos a hacer un ejercicio para no solo explicar la potencia, sino explicar la prueba de hipótesis a través de un ejercicio sencillo usando la más simple de todas, que es la prueba Z para una muestra. Así que por favor, quédate y averígüelo. Hola cimanautas. En la sesión de prueba de hipótesis, el cual les dejo el enlace aquí arriba, hablamos un poco sobre las pruebas de hipótesis y la potencia. En esta nueva sesión vamos a explicar todo lo que significa o todo lo que está relacionado con la potencia de una prueba. ¿Qué es la potencia de una prueba? La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad de que la prueba rechace correctamente la hipótesis nula. Es decir, la potencia es igual a 1 menos beta. La potencia de una prueba de hipótesis se ve afectada por el tamaño de la muestra, la diferencia, la variabilidad de los datos y el nivel de significancia de la prueba. Si una prueba tiene poca potencia, es posible que usted no detecte un efecto y concluya erróneamente que no existe ninguno. Eso se llama error tipo 2. Si la potencia de una prueba es demasiado alta, efectos muy pequeños y posiblemente sin importancia podrían parecer significativos. Ninguna prueba es perfecta. Siempre existe la posibilidad de que los resultados de una prueba conduzcan a rechazar la hipótesis nula, cuando en realidad sea verdadera. Eso se llama un error tipo 2. O a no rechazar H sub 0 cuando realmente sea falsa. Eso se llama error tipo 2. Esto se debe a que para poder estimar las medias de la población usted tiene que utilizar muestras aleatorias. Y las muestras aleatorias son precisamente eso, aleatorias. Por lo tanto, siempre es posible que la media de la muestra resulte muy diferente de la media de la población. La potencia, aunque se ven en los cursos básicos de estadística, es difícil de calcular y es recomendable usar los software estadísticos actuales. Pero para tener una idea de cómo se calcula, podemos decir que la potencia es igual a la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, dada que la hipótesis nula es falsa. O es decir, la potencia es igual a 1 menos la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula, dada la hipótesis nula como falsa. Eso nos refiere a que la potencia es igual a la probabilidad de no cometer un error tipo 2, es decir, 1 menos beta. Hay que recordar que las pruebas de hipótesis aseveran algo sobre un parámetro de la población. De la media de una muestra de esa población, por ejemplo, calculamos un estadístico de prueba con el cual determinamos p-value a través de la tabla Z o de una aplicación como Excel. Supongamos que establecemos la hipótesis nula, es decir, el parámetro mu es igual a mu1 y la hipótesis alternativa establece que el parámetro mu es distinto a mu1. Estos casos se pueden dar, por ejemplo, si un investigador quiere saber si su procedimiento de diseño mejora la situación actual, o en el caso de un encargado de bodega quiere saber si acepta o rechaza el material que les es entregado por un proveedor. Entonces tenemos una media muestral con media mu1. Con el nivel de significancia podemos calcular un valor crítico que nos define una región alfa, que es la azul. 1 menos alfa sería la zona de no rechazo. Quiere decir que todo lo que caiga dentro de la región azul sería rechazado, como la media de la muestra que estamos considerando. La media de la muestra nos permite calcular un valor Z con el estadístico de prueba.
Y con el estadístico de pruebas podemos calcular p-value, que sería la zona amarilla. Entonces, conociendo alfa y p-value, podemos concluir que si p-value es menor al nivel de la significancia alfa, entonces rechazaremos la hipótesis nula. Es decir, gráficamente la media de la muestra cae en la región alfa, como muestra la imagen. Si la hipótesis es verdadera en la práctica, estaríamos cometiendo un error tipo 1. La región alfa, la azul, es más grande que la región p-value, entonces también podemos concluir que si el estadístico de prueba z es mayor al valor crítico, entonces rechazaremos la hipótesis nula. Otra situación que se puede presentar teniendo la distribución muestral con media mu1, tenemos definido una región alfa a través del valor crítico. Vean que en este caso la media de la muestra cae fuera de la región azul. Entonces, con esa media de la muestra podemos calcular un z con el estadístico de prueba y con ese z determinar un p-value. Entonces, teniendo alfa y p-value, podemos concluir que si p-value es mayor o igual a alfa, entonces aceptamos la hipótesis nula. Es decir, gráficamente la media cae fuera de la región alfa, como se muestra en la figura. Como pueden ver, la región alfa es más pequeña que la región de p-value. Entonces podemos concluir que si el estadístico de prueba es menor al valor crítico, entonces aceptamos la hipótesis nula. Lo otro que puede pasar es que la hipótesis nula se rechace y se acepta la hipótesis alternativa. Entonces estamos hablando de otra distribución muestral con media igual a mu2. Entonces tendríamos la distribución con media mu1, donde vean que la media de la muestra cae en la región alfa, la estamos rechazando. Entonces, si la estamos rechazando, estamos hablando de otra distribución muestral con media igual a mu2. Otra situación que se nos puede presentar es que la media de la muestra caiga fuera de la región alfa, pero estamos aceptando la hipótesis alternativa. Lo que está pasando es que la media de la muestra está cayendo en la región beta, que es el error tipo 2, es decir, el de aceptar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Recuerden que 1 menos beta es la potencia de la prueba, es decir, que entre más grande sea esta región, menos va a ser la probabilidad de cometer el error tipo 2. Ahora, ¿cómo aumentar la potencia de una prueba de hipótesis? Usted puede utilizar cualquiera de los siguientes métodos para aumentar la potencia de una prueba de hipótesis. Usar una muestra más grande. Al utilizar una muestra más grande se obtiene más información sobre la población y por lo tanto aumenta la potencia. Usar una muestra más grande suele ser la manera más práctica de aumentar la potencia. Al aumentar el tamaño de la muestra, las distribuciones se van a hacer más angostas, es decir, va a ser menos traslape entre las distribuciones muestrales. Otra forma es mejorar el proceso. Para una prueba de hipótesis de medias, como Z de una muestra, o t-student de una muestra, o t-student de 2 muestras, o la t pareada, al mejorar el proceso, disminuye la desviación estándar. Cuando la desviación estándar es más pequeña, la potencia aumenta y se pueden detectar diferencias más pequeñas. Por eso, que otra forma indirecta de medir la potencia es con las varianzas o las desviaciones estándar. Entre más pequeña, mayor la potencia. Otra técnica que podemos usar es aumentar el nivel de significancia. Al usar un nivel de significancia más alto, aumenta la probabilidad de que usted rechace la hipótesis nula.
Sin embargo, sea cauteloso, porque no conviene rechazar una hipótesis nula que en realidad sea verdadera. Otra técnica es elegir un valor más grande para las diferencias. Es más fácil detectar diferencias más grandes en las medias de las poblaciones. Es decir, entre más alejado esté el parámetro de la hipótesis nula, aumenta la potencia. Igualmente, usar una hipótesis direccional o unilateral, también denominada hipótesis de una cola, tiene más potencia para detectar la diferencia que usted especifique en la dirección especificada. Sin embargo, sea cauteloso, porque una hipótesis direccional no podrá detectar una diferencia que esté en la dirección opuesta. De todas las alternativas anteriores, las que están más bajo control de nosotros es cambiar el nivel de significancia y aumentar el tamaño de la muestra. Si el error tipo 2 es más crítico, sería mejor asumir el costo y aumentar el nivel de significancia. Sin embargo, si el error es tipo 1, resulta ser más crítico no aumentar el nivel de significancia, sino incrementar el tamaño de la muestra. Generalmente se utiliza un alfa o nivel de significancia de 0.05 o 5%. Sin embargo, eso es decisión del investigador usar un alfa pequeño o más grande. La curva de potencia grafica la potencia de la prueba versus la diferencia entre las medias. Utilice la curva de potencia para evaluar el tamaño de la muestra o la potencia adecuados para la prueba. La curva de potencia representa todas las combinaciones de potencia y diferencia para cada tamaño de muestra, cuando el nivel de significancia y la desviación estándar se mantienen constantes. Examine los valores de la curva para determinar la diferencia entre las medias que se puede detectar con cierto valor de potencia y tamaño de muestra. Por lo general, un valor de potencia de 0.9 se considera adecuado. Sin embargo, algunos profesionales consideran que un valor de potencia de 0.8 funciona adecuadamente. Si una prueba de hipótesis tiene poca potencia, usted pudiera no detectar una diferencia que sea significativa desde el punto de vista práctico. Si usted aumenta el tamaño de la muestra, la potencia de la prueba también aumenta. Conviene tener suficientes observaciones en la muestra para lograr la potencia adecuada. Sin embargo, no debe tener un tamaño de muestra tan grande que le haga perder tiempo y dinero en un muestreo innecesario, o detectar diferencias poco importantes para ser estadísticamente significativas. Si reduce el tamaño de la diferencia que desea detectar, la potencia también disminuye. En esta gráfica, la curva de potencia basada en un tamaño de muestra de 86 indica que la potencia de la prueba para detectar una diferencia de 5 es 0.9. Observen que a medida que la diferencia se acerca a 0, la potencia de la prueba disminuye y se acerca al nivel de significancia, que es 0.05 para este análisis. Hola Simananza, vamos ahora a explicar el concepto de potencia de la prueba y las pruebas de hipótesis con el siguiente ejemplo. Una fábrica de balas calibre 9 milímetros quiere determinar si con el nuevo diseño la bala puede alcanzar mayor distancia. Utilice una prueba Z para una muestra para verificar si el nuevo diseño es eficaz y determina la potencia de la prueba. El nivel de significancia que vamos a usar es 0.05. Los datos son tamaño de la muestra 46, distancia promedio de la muestra 910 metros, desviación estándar 10 metros, estándar actual 907 metros. Como vamos a usar Excel y como lo vimos en la sesión de la distribución normal estándar, al cual les dejo el enlace arriba, en este caso Excel utiliza una distribución normal de una cola, donde calcula la probabilidad de que
una variable x aleatoria sea menor o igual a z, o sea, desde menos infinito hasta z. Siempre tomen en cuenta esta consideración porque algunas tablas z trabajan de manera diferente. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es especificar las hipótesis. Entonces, en este caso, la hipótesis nula nos indica que el parámetro, en este caso es la media, mu igual a 907 metros. Y lo que queremos probar es la hipótesis alternativa, que la media sea mayor o igual a 907 o mu mayor o igual a 907 metros. Pudo haber sido que la hipótesis alternativa lo estableciéramos como una diferencia, es decir, mu diferente a 907 metros. El problema con esto es que cuando utilizamos la diferencia, el resultado no nos permite saber en qué dirección fue favorable. Si fue menor que 907 o mayor a 907. Por eso es que en este caso vamos a utilizar que mu es mayor o igual a 907, es lo más indicado. También recordar en qué caso se acepta la hipótesis nula y en qué caso se rechaza la hipótesis nula. Tener presente el error tipo 2 beta y el error tipo 1 alfa. El segundo punto sería elegir el nivel de significancia, que ya el problema no nos da. Alfa, el nivel de significancia alfa es igual a 0.05. Luego el tercer paso sería determinar la potencia y el tamaño de la muestra para la prueba. ¿Ok? Entonces vamos a calcular el z para el valor crítico alfa igual a 0.05 para la distribución de la muestra con media igual a 907, es decir, mu 1 igual a 907. Entonces, para calcular el valor de z, vamos a utilizar la propiedad de la distribución normal estándar de la simetría. Entonces podemos decir que z es igual al valor negativo de la función inversa de la distribución normal estándar que nos da Excel. Entonces esa probabilidad es igual a 0.05. ¿Ok? Y nos da un z igual a 1.64. Eso correspondería al valor crítico. Es decir, el valor alfa o a la región alfa va a comenzar desde z igual a 1.64. Acuérdense que z siempre es la distancia entre la media a un valor z. ¿Ok? En este caso, entonces el z nos está indicando que a partir de 1.64 comienza la región alfa. Luego vamos a determinar el valor de la media que le corresponde a z igual a 1.64. Y para eso nos vamos a basar en el estadístico de prueba, de la prueba z de una muestra, que es esta función que ustedes ven aquí. Entonces, de este estadístico de prueba vamos a despejar la media. Entonces, la media va a ser igual a mu más el valor de z multiplicado por el cociente del sigma entre raíz cuadrada de n. Entonces, eso va a ser igual entonces a mu, que en este caso sería 907,
más el valor de Z, que es 1.64, multiplicado por la división de sigma, es decir, la desviación estándar, entre, utilizamos la función raíz cuadrada de el tamaño de la muestra, que es 46. Eso nos da 909.43. Luego vamos a calcular el valor Z para la media con Z igual a 1.64 para la distribución muestral con media 910. Entonces sería igual a la diferencia de la media que calculamos anteriormente menos la media muestral, que es 910. Eso dividido nuevamente entre la desviación estándar entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que es 46. Cerramos paréntesis, enter. Eso nos da un Z negativo, claro. 909.43 está a la izquierda de 910. Entonces ahora vamos a calcular el error tipo 2. Entonces el error de tipo 2 vamos a usar la función de la distribución normal estándar que nos da el Excel. Entonces el valor de Z sería menos 0.39, y como vamos a utilizar la distribución acumulada, le ponemos el parámetro true o verdadero en la versión en español de Excel, y eso nos da 0.35. Entonces quiere decir que la potencia va a ser igual a 1 menos beta, que en este caso es 0.35, y nos está dando que la potencia es 0.65. Ahora vamos a graficar la curva de la potencia de la prueba. Vean que la potencia que nos dio 0.65 es baja para los estándares que definimos. Entonces ya preconstruí la tabla y vean, aquí tengo la diferencia. La media mu1, que va a ser un solo valor, la media de la hipótesis alternativa, que en este caso va a ser la variable. Calculamos también la media del valor crítico Z igual a 1.64, que va a ser una constante. Acuérdense que el valor Z igual a 1.64 es lo que me define la región alfa. Y calculo el valor Z, ok, para los valores alternativos de mu2, y estos son los valores que me dan, y luego calculo la potencia utilizando la propiedad de la distribución normal estándar, que me dice que toda la probabilidad bajo la curva es igual a 1. Y luego de esto solamente gráfico la media y la potencia, y esta es la potencia
para esta muestra en particular. Vean que para obtener más o menos una potencia de 0.8 hacia arriba, tengo la diferencia tiene que ser mayor a 3. Vamos a verlo en la tabla. Exactamente, ya para una potencia de 0.85 nos está dando que la diferencia de la media tiene que ser 4 y mayor a 90 de 4.5. Pero aquí es donde está la decisión del investigador. Entonces el investigador tiene varias opciones. Una, mejorar su diseño, mejorar su proceso para obtener una mayor distancia y así aumentar la diferencia y así aumentar la potencia. O la que es más común y la decisión más obvia es aumentar el tamaño de la muestra para aumentar la potencia. Entonces este es el análisis que todo investigador o toda persona que va a aplicar una prueba de hipótesis tiene que hacer para asegurarse de que la probabilidad tipo 2 y tipo 1 no estén impactando. Bien, el punto 4 sería recolectar nuevamente los datos aumentando el tamaño de la muestra, teniendo cuidado de que no sea algo costoso o sea algo impráctico. Para este ejemplo no lo vamos a hacer, vamos a suponer que la potencia satisface al investigador. Y ahora vamos a comparar el valor de P de la prueba con el nivel de significancia. Entonces para hacer eso vamos a calcular el valor de Z con el estadístico de prueba. Entonces eso va a ser igual a la media, que es 910, menos la mu de la hipótesis nula, 907. Todo eso lo cerramos entre paréntesis y lo vamos a dividir entre la desviación estándar, que son 10 metros, entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Cerramos paréntesis por aquí, cerramos paréntesis por aquí y le damos enter. Y eso nos da un Z igual a 2.03. Ahora vamos a calcular la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2.03. Nuevamente utilizamos la propiedad de la distribución normal de estándar, de que la probabilidad debajo de la curva es igual a 1. Entonces esto sería 1 menos la distribución normal estándar. Entonces fijamos el valor Z y colocamos el valor true para que sea acumulativo y le damos OK. Entonces nos da un valor de 0.0294. Entonces el último paso es decidir si rechazar o no rechazar la hipótesis nula, o mejor dicho, si conviene no rechazar la hipótesis nula o rechazar la hipótesis nula. Entonces para un p-value igual a 0.0294 es menor a 0.05, que es lo mismo decir que el Z
para p-value, que nos da el estadístico de 2.03, y el valor crítico es 1.64. Entonces la conclusión es que como p-value es menor a alfa y el estadístico de prueba Z es mayor al valor crítico, quiere decir que estamos cayendo dentro de la región alfa, o sea, estamos rechazando la prueba. Entonces la conclusión es que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Eso quiere decir entonces que hay una diferencia significativa entre las dos medias, lo cual implica que el nuevo diseño mejora la distancia. Valga la acotación entonces que para este ejercicio lo que hay que mejorar es la potencia. Entonces la recomendación es aumentar el tamaño de la muestra. Si me quieres seguir apoyando, por favor dale like, suscríbete a mi canal, dale a la campana para que te lleguen las notificaciones y por favor déjame tus comentarios para saber tu opinión acerca de los temas que tratamos en estos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.